Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia Conciencia vamos a tratar de monstruos. Se viene con miedo, alusivo a las fechas de Halloween. Hoy vamos a hablar acerca de los críptidos, de esos animales, de esos seres, de esas leyendas, de esos mitos y su relación con la ciencia. Cómo la criptozoología, hoy en día tan estigmatizada y con justa razón, ha ayudado en el descubrimiento de algunas especies animales. Así que prepárate porque ahora viene con miedo. Va a comenzar Ciencia con Ciencia. Y así es amigos, hoy, haciéndolo un poquito más temático, vamos a hablar justamente de la criptozoología. ¿Y qué es esto? Básicamente va a ser el estudio de los críptidos, como son denominados los animales de mitos y leyendas, de los cuales solamente vamos a tener pruebas testimoniales. Es decir, va a haber gente que va a decir que los ha visto, que ha escuchado, que hay personas que han hablado justamente de estos, o que simplemente en el pueblo hay leyendas de que estos existen, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos va a ser Pie Grande, solamente para darles un ejemplo súper sencillo de entender. Eso es un críptido. Mothman, el chupacabras y otros animales que se han vuelto críptidos. Inclusive Bolivia tiene sus propios críptidos que probablemente, tal vez en algún momento, si hacemos muchos más estudios, podamos revelar la fuente directa. Pero, ¿dónde nace todo esto? Y justamente va a nacer más o menos en el año 1940, con los diferentes estudios que se venían haciendo acerca de criaturas misteriosas que se creía que existían en diferentes partes del mundo. Y no es hasta 1955 que un zoólogo, es decir, un biólogo, va a denominar esto como criptozoología. Estamos hablando de Bernard Heulemans, que es básicamente el padre del término de la criptozoología, como un estudio de animales de los cuales, como ya les he dicho, solamente tenemos un testimonio o varios testimonios recogidos en diferentes mitos o leyendas o avistamientos de los cuales puedes llegar a dudar. Esto gracias a diferentes tipos de testimonios recogidos principalmente en la parte de Norteamérica. En Estados Unidos, de hecho, fue la publicación de su primer libro en el año 1963 y este fue traducido a su vez a distintos idiomas, haciendo esto que muchas personas crean en la existencia de diferentes animales críptidos. Claro, hoy en día muchos de los animales críptidos los tomamos como mitos o solamente leyendas del lugar. Sin embargo, en esa época, Heulemans lo que decía es que la criptozoología debería tomarse con rigor científico, ya que prestar atención a cierto tipo de leyendas, creencias y tradiciones acerca de criaturas mágicas, acerca de pueblos indígenas o culturas milenarias, puede llegar a darte pistas que entre todo lo inverosímil y entre todo lo fantástico de una historia en una criatura críptida, también puede haber cierta verdad que te puede guiar en su descubrimiento. Sin embargo, hoy en día la criptozoología se acepta como una pseudociencia. Pero vamos a ver ejemplos posteriormente de cómo esta ha ayudado a la ciencia en el descubrimiento de distintos animales. Sin embargo, hoy no voy a estar solo y como nuestro primer invitado voy a contar justamente con un gran amigo mío. Él se llama Luis Andrés Castillo. Y Luis, ¿te quieres presentar, por favor? Muy buenas tardes, Rubí, muchas gracias por la invitación. Así es, yo soy Luis Andrés Castillo, estudiante de la carrera de Biología de la UNSA, que con gran interés en el área de mastozoología, aunque con ciertas aficiones como el tema de la criptozoología, el cual les vamos a estar hablando en este video. Así es, Luis, vamos a hablarles de la criptozoología y bueno, para empezar vamos a mencionar algunos críptidos famosos como Pie Grande, que se podría llegar a creer que tal vez es alguna especie de homínido que todavía no nos ha tocado descubrir. O también el caso de Chupacabras, que también es otro críptido que está rodeado de una mitología bastante interesante, tétrica en algunos casos, ¿no? Algunos le dan origen extraterrestre, otros un origen mucho más demoníaco, lo pongo entre comillas. Este animal hoy en día se podría llegar inclusive a deducir, la ciencia dice que eran perros ferales o coyotes con sarna. Todas las fotografías últimas y videos y filmaciones acerca de este animal se queda en que son este tipo de animales que van justamente por el ganado
porque son animales más fáciles de cazar. Sin embargo, también vamos a ver diferentes tipos de animales críptidos y justamente Luis les va a explicar un par en este momento. En el continente africano existían muchos relatos acerca de una criatura humanoide de pelajes negros, los cuales se dicen que habitaban en selvas y montañas, pero debido a su carácter escurridizo no se los podía ver. De hecho, la primera mención de un hombre no nativo de África que mencionaba su posible existencia fue un médico y misionero estadounidense llamado Thomas Stockton Savage, el cual a partir de hallazgos de huesos supuso que estos pertenecerían a una especie animal, aunque debido al estado de los huesos este no los pudo llevar. No fue sino hasta 1861 que el explorador Paul du Chaillu publicó su diario de expedición, donde dio fe de la existencia de este ser, ya que tuvo un avistamiento y un encuentro con estos en Gabón, el cual es un país occidental de África. Y es gracias a este diario de expedición que se pudo confirmar la existencia del gorila, pero en el cual por esas épocas se lo consideraba como un críptido. Paul du Chaillu, aparte de publicar su diario de expedición, también llevó tres ejemplares muertos que fueron disecados y luego exhibidos en el Museo de Londres. Otro caso bastante interesante dentro de la criptozoología es acerca de unas leyendas que se contaban en la isla de Flores, Indonesia, las cuales trataban acerca de seres humanoides de mediana estatura, las cuales vivían en la selva, a los cuales los pobladores temían debido a que estos iban por las noches, raptaban a los niños con el objetivo de comérselos. Llegó un tiempo en el cual los pobladores, cansados de esta situación, fueron a la selva, llegaron a la guarida de estos seres y prendieron fuego, llegando a exterminarlos a todos. El mito que había quedado ahí hasta que en 1977 un científico llamado Timothy Darrow fue a estas islas con el fin de estudiar el caso de un ave que no se había visto en más de 100 años. Este fue acompañado de un científico y un guía local. Los pobladores le advirtieron acerca de seres que vivían en la selva y por lo cual le advirtieron: por favor no se interne en la selva, a lo cual Timothy Darrow hizo caso omiso y siguió adelante su objetivo. Pasaron los días, pasaron las semanas y nadie tenía información de qué había pasado con esas tres personas, hasta que después de un tiempo volvió a aparecer Timothy Darrow, pero solo. Y cuando la gente le empezó a preguntar qué había pasado con sus dos otros acompañantes, el consternado no pudo decir que otra cosa más de que durante su exploración habían sido perseguidos, hostigados, y al final sus dos compañeros habían sido capturados y devorados por una tribu de gente pequeña. La gente no le creyó, básicamente pensaban de que eran alucinaciones de Darrow. Este fue sometido a la ley y pese a sus declaraciones, este fue condenado a la cárcel. Sin embargo, esta no fue nada más que la trama de una producción de Animal Planet del 2015, la cual se llamaba Caníbales en la Jungla, la cual era una producción de formato falso documental, la cual pero se basaba en un evento científico real, debido a que en estas mismas islas, en Flores, Indonesia, se había hallado allá por el 2004 los restos de seres humanoides, los cuales no sobrepasaban el metro de altura y los 25 kilogramos de peso. Luego de examinar los restos y hacer análisis, se llegó a la conclusión de que estos restos eran pertenecientes a una nueva especie, la cual fue la cual fue denominada como Homo floresiensis. Y debido a las influencias de la cultura pop y todas las referencias, estos fueron denominados los hobbits. Bueno, gracias Luis. Así como pueden ver, hay varios ejemplos de este tipo, de hecho, de que eran animales desconocidos para la ciencia, y poco a poco, con estudios variados, se ha podido llegar a deducir qué animales podrían haber sido. En el caso de el Homo floresiensis, un animal
un homínido extinto, o como el gorila, un animal que hoy en día tenemos también. De hecho, uno de los símbolos de la criptozoología es el okapi. El okapi va a ser un animal que hoy en día lo tenemos principalmente en las selvas africanas, en el Congo. Y este animalito fue descubierto recientemente, relativamente, en el siglo pasado. Justamente era un animal críptido, ya que en el Congo belga los primeros exploradores europeos se dieron cuenta de que no causaban terror los caballos. Concordemos que en la selva belga en aquella época no había cebras, pero era raro que la gente nativa no tenga miedo a un animal nuevo. Y esto les parecía bastante extraño, y es porque justamente los nativos ya habían visto animales muy similares en la selva, similares bastante huidizos y corredizos, que posteriormente se dirían como el okapi. De hecho, en la primera expedición no se los encontró estos animales similares a un caballo, a una jirafa o con líneas de cebra en algún caso, pero en posteriores incursiones se logró dar con este animal, de color rojizo, con rayas en la parte posterior y con un cuello largo similar al de las jirafas. Hoy en día sabemos que este animal es justamente eso, un pariente cercano de las jirafas, e inclusive se lo considera un fósil viviente. Podrían haber sido las jirafas así hace un tiempo atrás. Bueno, no precisamente las jirafas, sino los ancestros, ¿no? Eran bastante similares a un okapi. Pero pasemos de tema. Hoy en día también vamos a ver que hace mucho tiempo atrás se hablaban de animales magníficos y maravillosos en los bestiarios medievales, por ejemplo, con representaciones de dragones, de serpientes marinas y de otros animales de características muy extrañas. Digamos que en esa época no había cámaras fotográficas que te podían enseñar qué animal estás viendo, y es por eso que a los ilustradores no les quedaba otra que fiarse de las explicaciones de los exploradores, que bien podían ser fácilmente tergiversadas. Por ejemplo, otro ejemplo rapidito, las serpientes marinas podrían llegar a ser hoy en día lo que conocemos como el pez remo, un pez bastante largo, bastante extraño, que habita en aguas marinas profundas y que sale muy rara vez a la superficie y nada de manera vertical, muy similar a una serpiente marina. Pero si hablamos de mitología, Luis también tiene algo que contarles. Dentro de la mitología griega, una de las criaturas sorprendentes de las cuales se hablaban eran los gigantes de un solo ojo, denominados cíclopes, los cuales tenían fama de ser buenos herreros, pero también de devorar hombres, como se los representa en la obra literaria de Homero, la Odisea. Sin embargo, la creación de este ser mitológico pudo deberse al hallazgo de restos fósiles de mamuts enanos, específicamente de la parte del cráneo. De hecho, la semejanza del cráneo con la descripción de los cíclopes es bastante visible, debido a que en el centro del cráneo existe un orificio donde se inserta la trompa, que fácilmente pudo haberse confundido con una cuenca ocular. Más adelante se corroboraría este hecho, debido a que en varias islas del Mediterráneo, tales como las islas de Creta y Cerdeña, se hallaron varios restos fósiles que la ciencia los catalogó pertenecientes a los géneros Paleoloxodonta y Mammuthus, lo cual podría confirmar que la creación de este ser mitológico pudo deberse a los hallazgos e identificación errónea de estos huesos. Pero, ¿qué pasa en esta parte de América? ¿Qué pasa en Bolivia? Les cuento que nosotros también tenemos nuestros críptidos, un montón de leyendas, un montón de seres mágicos, mitológicos, desde la cosmovisión andina hasta lo que van a ser los llanos orientales. Vamos a tener diferentes animales y criaturas y seres mitológicos con distintas características y poderes. Aquí Luis les va a explicar un par muy interesante. En la zona sur de Bolivia, norte de Argentina y norte de Paraguay, se habla acerca de una leyenda, la cual vendría desde el tiempo de los guaraníes, la cual habla que si un matrimonio llega a tener 7 hijos varones, sobre este último hijo varón caerá una maldición, la cual obligará a este infortunado a convertirse en una criatura mitad hombre y mitad lobo, llamada el lobizón. Muy similar al relato del hombre lobo en Europa, se habla de que este ser se transforma en las noches de luna llena, pero preferentemente en las noches de martes y viernes.
Se dice que este ser atacaría a los pueblos donde vive, correteando al ganado, alimentándose de este y también de sus excrementos. Aunque lo más terrorífico que se habla es que este ser podría llegar a atacar y devorar a niños que no hayan sido bautizados. Si bien hay personas que afirman haber visto a este ser, esto puede ser producto del avistamiento e identificación errónea del lobo de crines, también llamado borochi o aguaraguazú, el cual es el cánido más grande de América del Sur, llegando a una altura de 90 centímetros y a un peso entre 20 y 30 kilogramos. Otra peculiaridad de este animal es que posee extremidades bastante alargadas. Pero debido a las creencias que se tienen acerca de este animal y también que se dice ataca al ganado, es que actualmente este animal se encuentra en peligro. El Mapinguari. Se trata de una criatura que se dice habita en el Amazonas. La leyenda cuenta acerca de un chamán que había obtenido la forma de lograr la vida eterna. Sin embargo, los dioses lo maldijeron, convirtiéndolo en una criatura horrible, de gran pelaje, pies invertidos, un solo ojo y la boca en el estómago. Hay personas que afirman haberlo visto y describen esta criatura sobrepasando los 2 a 3 metros de altura. Este podría caminar tanto en 4 patas como en 2, y la forma más clara de saber que esta criatura anda por el lugar es el fuerte hedor que este despide, el cual sería un mecanismo de defensa. Sin embargo, la posible explicación a los relatos de la gente se puede deber al hallazgo de fósiles de un oso perezoso gigante denominado Megaterio, el cual habitaba lo que es hoy la selva amazónica, pero se extinguió hace 9000 años. Y las descripciones encajan en cierta parte con los de esta criatura mitológica. Sin embargo, hay gente que cree que este oso perezoso pudo haber sobrevivido a la extinción y habitar en lo profundo de la selva amazónica. Así es, Luis, muchísimas gracias por habernos explicado acerca de un par de críptidos de Bolivia. Podríamos hacer de hecho muchos videos acerca de la criptozoología, pero la finalidad de este es justamente mostrarles que la ciencia va a arrojar muchísima luz a todo aquello que no conocemos. Sin embargo, también cabe destacar de que la criptozoología hoy en día se va a considerar todavía como una pseudociencia. Podría llegar a ser algo más, sin duda alguna ha ayudado a descubrir animales y también otros seres que habitaron en el mundo hace muchos años atrás. Luis, si tienes alguna reflexión acerca de la criptozoología, puedes dárnoslas ahora. Si bien en la actualidad la criptozoología es tomada como una pseudociencia, según palabras de Euwelmans, quien sentó las bases de la criptozoología actual, esta debería ser practicada bajo ciertas metodologías, prestando atención al folclore de estas criaturas, que si bien están cubiertas de elementos fantásticos e inverosímiles, podrían tener algún grado de verdad, lo cual podría conducir a la investigación y descubrimiento de nuevas especies animales. Exactamente, Luis, es justamente lo que les había comentado al principio del video, amigos. Es muy importante que sigamos imaginando para poder descubrir más cosas y apoyando a nuestros científicos. Recuerden que es muy importante conocer para proteger a todas nuestras especies. Así que nos vemos la siguiente semana con otro video con más ciencia. Luis, si quieres despedirte. Sin otro tema en particular, agradeciendo la invitación y esperando que esta serie de relatos hayan sido de tu agrado y de la audiencia, me despido hasta otra ocasión. Así es, amigos y amigas de la ciencia, hemos llegado al final. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado y esperemos tenerlo en otro video posterior. Conmigo sería todo. Recuerden, la ciencia trae luz a aquello que no conocemos y tenemos que conocer para poder proteger. Espero que este video les haya gustado. Si es así, dejen un like, comenten si conocen otros animales críptidos, si quisieran una segunda parte hablando de más críptidos de Bolivia, del mundo, y tratando de arrojar un poquito de luz acerca de esto. Si es así, déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo en este proyecto, y la siguiente semana va a haber un video muy interesante.
Así que nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.